Y de hecho, si sigues este canal desde hace unos meses antes de este video, sabrás que lo mencioné en mi video donde hablo de cosas que quiero ver o jugar, pero la cuestión es que sé que no lo podré jugar, y a pocos meses de ese video me rendí y fui por mi segunda opción. Es decir, preferí ver el anime. ¡Cállate, Luis! Bueno, sorprendentemente al final sí pude jugar este juego. Y es curioso, la verdad. Literalmente subí el video, pasó un día y me llegó esta cosa a la habitación. Luis Toro, el fan de Persona 5 anime. Cosa que es falsa, no soy fan del anime. Me gustó mucho, pero no soy fan. Sabemos lo mierda que son tus gustos y que has hecho un video diciendo que nuestro anime es bueno. Cosa que... Oye, pues me gustó, ¿qué te digo? ¿Y cómo que mierda? Bueno, sigo leyendo. Gracias a esto hemos decidido robar tu corazón y hacer que confieses que es una mierda por medio de que juegues al juego base. Ok. Después de esto se pusieron ingleses, no sé. Supongo que quedaba mejor y dijeron From the Phantom Thieves of Hearts. Y a ver, primero que nada, ¿por qué el juego base no pudo ser, no sé, Royal? Encima el de la PlayStation 3, no el de la 4. ¿Por qué? A ver, me dieron esto, así que... Gracias. Me pregunto, ¿cómo será mi palacio? Pero bueno, Palacios Phantom Thieves. ¿De qué trata todo esto exactamente? ¿Me gustó? ¿Me pareció una mierda? Justo de eso es lo que quiero hablar en este video. Porque seré honesto, ya dejen claro que el anime me gustó, pero es que el juego está a otro nivel. Este juego me enganchó bastante, la verdad, más de lo que me podría imaginar. Pues a ver, antes de este jugué el Persona 3 y sí, me gustó mucho, pero a toda sinceridad, en este caso, con una historia la cual ya conocía lo que pasaba, sabía cada palacio, personaje y demás, no pensé que me gustaría al mismo punto que acabó siendo en realidad. Pues esto tiene tanto contenido que incluso si te sabes desde antes ciertos datos, sea simplemente, pues por puro spoiler, o porque te viste el anime como fue mi caso, en verdad no le quita lo entretenido, pues hay muchas cosas que hacer y varía entre cada persona. Y créanme, en mi caso, las mejores 89 horas de mi vida. A ver, empezaré con algo que incluso para alguien que no ha jugado el juego habrá notado, y es el estilo. En serio, si conoces Persona 5 pero no sabes lo estilizado que es, no sé en qué parte desierta del mundo vives. Este juego es bellísimo, tanto en lo visual como en muchas cosas de la historia, como ya en la música también. Todo tiene cierto ambiente tan bueno, desde el simple arte promocional hasta la música que escuchas de fondo, la interfaz de las peleas, el diseño de personajes. Todo a decir verdad. Y si ya conoces este canal sabrás que esto es algo que adoro siempre. Por lo que, wow, esto sin duda lo amé en cada segundo que duré jugando. Esto es buen punto para empezar, la verdad. Cuando recién inicié el juego, honestamente lo amé. La animación del opening, el menú tan jodidamente perfecto que tiene, y lo más importante, la introducción de la historia. Seré sincero, la introducción de este juego representa muy bien lo que es el resto del juego. Si hablamos de animación, bueno, las cinemáticas se ven muy bien, no te lo voy a negar. Las visuales ya dentro del juego son preciosísimas. El escenario, los simples diálogos de texto, las animaciones, todo se ve tan bien y es un inicio que no olvidaré nunca. También están las peleas que se presentan acá y otro tipo de cinemáticas, las cuales también se ven muy bien. Y las peleas también, 10 de 10. Muy entretenidas y una vez más las visuales de este tanque, ¡ay, la amo! Y esto, como no, representa básicamente todo el juego. Es muy bonito de ver y no te niego que en ocasiones se me hará mucho, como cuando se está en pausa. Eso no te lo voy a negar, que se me hacía bastantes cosas a la vez en un principio, pero a ver, es en pocas ocasiones. En general está muy bien todo. Y esto no es solo con las visuales.
ambiente que transmite está también en la historia. Se complementan muy bien ambas cosas, a decir verdad. A ver, la historia en este juego es tu típica en los últimos personas que salieron antes de este. Tenemos el protagonista, el cual es nuevo en tal escuela y tiene que vivir y conocer esta nueva ciudad. Descubre este poder llamado persona y combate para un bien. En este caso, por la sociedad. Si ya has jugado otra persona, pues esto te parecerá bien conocido. Y si es tu primer juego, pues bienvenido a los personas, te vas a tener que acostumbrar. Y debo decirlo, como siempre, se sacan tremendas historias a base de todo esto. En este caso la de los Phantom Thieves, un grupo el cual es conocido por bastantes personas, los cuales quieren reformar la sociedad, haciendo que se den cuenta de sus errores y demás. Mientras vemos el cómo las personas empiezan a creer más en ellos y peleas contra un dios. Vaya giro. Pero bueno, sí, esta es una historia sobre el cómo este grupo inicia y a su vez se van haciendo un poco a poco más conocidos. Que hombre, todo esto pasó por un accidente, pero acabaron siendo un grupo extremadamente conocido incluso fuera de Japón. Y ver el cómo poco a poco van creciendo se siente muy bien. En especial ahora que no es simplemente ver el anime de mi parte. Pasar tantas horas con estos personajes me hace encariñarme por completo. Y pasar desde el estúpido de Kamoshida hasta Shido es tremenda experiencia por completo. Incluso si ya conocía la historia desde antes. Pero bueno, esto se debe a muchas cosas, la verdad. La historia me atrae bastante a mí, y más conociendo las demás de la franquicia, pues este llega un paso hacia adelante. No entraré a detalles con la historia del Persona 3 y 4, pues este video no es de eso, pero este se nota que quiso ser más. No un simple salvemos a todos, pero que nadie tenga puta idea, sino un hagamos el bien, seamos conocidos, y que al final nadie tenga puta idea. Se nota que quisieron ir a lo grande esta vez con esto de los Phantom Thieves. Tanta variedad que se puede tener y el cómo usan los Persona para este objetivo, que ya no es para salvar a la humanidad en sí, sino simplemente por mero gusto y capricho de los protagonistas. Y con solo esto se alcanzan nuevas formas, a decir verdad. Y se nota una forma muy diferente a lo que estoy acostumbrado hasta ahora con Persona. La historia es muy creativa, no te lo voy a negar. Y esto también sucede con los personajes, los cuales este juego, como tu típico Persona a este punto, pasa por un sistema de días y fechas. Iniciamos que el 12 de mayo de 2000XX y acabamos en otra fecha específica siempre. Y en cada uno de estos días sucede un evento diferente, sea algo mínimo como simplemente clases o un día libre para que puedas hablar con los diferentes personajes, o ya cosas importantes en la historia, dígase que te estén interrogando, que una persona intente matarse, cosas así pues. De mi parte, esto normalmente me sonaría muy pesado en verdad, que me obliguen a hacer cosas en cierto punto y demás, pero no me quejo. La historia me entretuvo mucho y tenía los días suficientes para ir a hacer lo mío. Yendo más a fondo, en verdad, esto no sé qué tenga exactamente, pero engancha mucho. Sí, se nota a cierto punto el patrón que tiene. Es decir, oh mierda, enemigo nuevo, vamos a su palacio. Wow, conocimos a alguien y está en nuestro equipo. Y así por una buena parte del juego. Pero ¿qué más da? La forma en la que lo hacen cada uno está muy bien. Y en el único momento donde podría decir que es repetitivo sería con Kaneshiro. Ese no te lo voy a negar, se me hizo un poco, por no decir que muy pesado a cierto punto, pero siempre logran de cambiar aunque sea un poquito la situación. Dígase por ejemplo lo que tenía que ver con la aparición de Futaba. Esta parte se me hizo buenísima, pues le daba un giro a todo lo que conocíamos, con ella entrando a su propio palacio, siendo quien pedía su cambio al corazón y así. O el palacio de Sai, que honestamente se sintió como si fuera el cierre de la historia. Daba tremenda emoción tener a Kechi en el equipo. Nos llevaba por fin al inicio del flashback que se había visto muchas horas antes al jugar. Y así con todos los demás arcos, excepto el de Kaneshiro, como ya dije, de ese... Ay, la historia del Morgana enojado y todo eso, me pareció una estupidez completa. Ay, el que Ryuji se sacrifica y vuelva al minuto. Ok, creo que no hay nada más. Espero. Pero sí, la historia en sí es muy buena. Y ojo que esto solo mejora, ya que es cuando meto al gameplay. Además de la historia principal, hay muchas otras cosas que hacer, no exactamente misiones secundarias, sino más bien unas subhistorias que puedes hacer con diferentes personajes. Dígase por ejemplo que te gusta Sadario Kawakami, pues puedes ir y pasar tiempo con ella, donde te irá contando una pequeña historia y más cosas de ella. O que Ryuji es tu favorito, pues lo mismo,
Claramente no hay para todos los personajes en la historia, pero es que hay una buena cantidad en la historia y puedes ir probando con los que te interesen y quién sabe si hasta te empiecen a gustar más, o si en verdad pensabas una cosa totalmente diferente y acaba siendo una decepción. Al menos en mi caso, en verdad no hablé con muchos, pero estoy muy conforme con los que lo hice. Tampoco es que sea obligatorio, es un extra que personalmente me gustó mucho. Pero eso tendrá sus errores, pero en general está muy bien. Y la verdad disfruté toda la historia sin importar qué. Ahora, ya hablando de otra cosa, tenemos los palacios. En la historia, cada cierto tiempo entran los palacios, y acá es donde tenemos ya todo lo demás que no sea puro texto y un poco de movimiento. En esto, en cambio, es donde se basa toda la acción del juego. Disponemos de diferentes palacios: Kamoshida, Madarame, Kaneshiro, Futaba, Okumura, Sai, Shiro. Que no serán muchos, no, pero tienen una duración más que perfecta, cada uno trayendo nuevos elementos y claramente subiendo la dificultad. Al menos en su mayoría. No te niego que hay ciertas cosas que se me hicieron pesadas. Dígase en parte el palacio de Futaba y Okumura. A ver, cada uno tiene una temática diferente y se supone que representan a la persona de la cual es el palacio y, seré sincero, lo hacen muy bien, en absolutamente todos. Cada uno tiene su significado del por qué es así. Dígase Kamoshida y sus aires de superioridad, los cuales hacen esto ser básicamente su castillo. Okumura con todas las personas trabajando para él hasta morir y cosas de ese tipo. En verdad el concepto de los palacios está interesante y me gustó mucho. Acá pues hay muchas cosas, diferentes acertijos para completar. Y el palacio en sí, al menos a mí me duraban de 1 hora a 2, dependiendo de cuál sea. Y normalmente pues no me aburría, que les digo. Se pasaba volando el tiempo. En los palacios pues está lo interesante. Bastante acción y todo lo que sucede grita Persona 5. El estilo en las visuales, animaciones que hacen los personajes al ser tan ágiles, la música de fondo y todo en general es bellísimo, la verdad. Y esto se aplica en la cosa principal que vemos en los palacios: las peleas. ¿A quién se le ocurrió hacer las peleas tan buenas? Fuera de bromas, normalmente estos tipos de juegos me aburren mucho, pero es que en este caso nunca, pero absolutamente nunca me aburrí con este aspecto. Visualmente, como todo el juego, es muy precioso. En sí, oye, tampoco serán la gran cosa, pero son muy cómodos de hacer. Me entretengo bastante con el simple hecho de lo visual, y además de tener un temazo de fondo que, oh Dios, Last Surprise. ¿Cuánto te...? Y sí, en sí son entretenidas. Las batallas contra jefes en especial, donde ponen ciertos diálogos y eventos de vez en cuando para continuar con la historia. Y que además cada uno tiene su forma diferente de derrotarse, así que... nunca te aburres, o al menos así fue mi caso. Ay, que ni se hable de los All Out Attack. Pero cambiando de tema, vamos a algo más en general. Y es el estilo del juego en sí. Porque sí, he hablado un poco de las visuales, pero no me jodan, quien conozca mi canal sabrá que amo hablar de las visuales aunque sea por 1 minuto. No me resisto con este juego, pero... No me refiero solo en las visuales, pues como ya he dicho antes, la esencia esta tan estilizada que tiene se referencia en absolutamente todo. Y sí, esta parte del video será de mí simplemente lamiéndole los pies a este juego, incluso más que antes. Sí, los personajes son perfectos en esto si se trata de diseño. Los Phantom Thieves, muy bonitos todos. Y todos en general se ven muy bien. Desde los principales como, no sé, el protagonista, Yusuke, Futaba y demás. A otros, dígase Akechi, Kamoshida o hasta personajes no tan relevantes en la misma historia, como Shiho, Mishima, Takemi. En verdad todos están que se ven preciosos. Y más con el estilo de arte de este juego que lo amo. Otra cosa, pues también como he dicho, las ubicaciones se ven muy bien. Desde algunas únicas en el juego como Mementos, que es simple, pero en verdad gusta para ser un simple lugar de farmeo y poco más, hasta cosas que ya son reales, dígase todo Shibuya. Se ve muy bonito y a cierto punto estilizado porque, bueno, Persona 5. Y que ni se hable de la interfaz, menú y todo eso. Dios, no tuvieron que ser tan extras con esto, pero lo fueron y les quedó muy bien. No saben cuánto amo cada vez que voy a comprar algún arma nueva y sale esta interfaz con música de fondo tan perfecta. Sí, la música de fondo también. De verdad, no hay tema de juego que no me guste. Bueno, exagero un poco ahí,
pero ustedes entienden el punto. La música de este juego me gusta demasiado, queda perfecto y es tan poderosa. Traen a la perfección lo que quieren transmitir, sea un momento todo feliz, uno triste, lo que sea. Siempre que toca hacer una infiltración para robar el tesoro final e ir contra el jefe del palacio, me da una emoción tremenda con Life Will Change. Cada que suena este tema triste, Alicant queda a la perfección y me concentro más en la historia que nunca. Los temas que suenan en cada palacio quedan muy bien, y hay bastantes por igual manera que amo a más no poder. Todo acabando con un tema de créditos claramente al nivel del resto. Uno el cual simplemente no pude evitar emocionarme al decir que ya acabé Persona 5. Pero bueno, en sí es eso. Bien hecho, Atlus y los putos amos por hacer esto. Pero, ¿saben qué? Esto no se acaba aquí. Hay algo muy especial, debo decir, que quiero mencionar, pues le he acabado tomando cariño al pasar el tiempo. Mi palacio favorito, el palacio de Saenijima. Bueno, no necesariamente todo el palacio, sino todo lo que sucede alrededor de este. Todo esto es Persona 5 puro y duro. Al pasar el juego tenemos los elementos que he mencionado hasta ahora, pero esta parte en específico es la cual, al menos en mi opinión, lo mezcla mejor. Un punto decisivo en la historia, la cual, coño, no será la parte final de pero se siente completamente como si lo fuera. Tenemos en la historia por fin a Kechi Goro, el detective que siempre estuvo en contra nuestra, ahora de nuestro lado. Vamos por fin al inicio de todo, donde finalmente veremos el por qué acabamos como estaba todo al principio del juego, y el cómo llegamos a que Sae nos interrogue, pasando por un palacio cortito, pero extremadamente bueno, lleno de diferentes detalles, siendo un personaje bastante importante en la historia, y con un tema de fondo que... Entonces lo acabamos y ¡pum! Pasa bastante, que resulta que Akechi era un traidor y al parecer creen que hemos muerto y un montón de cosas. Este es un punto muy importante de la historia que amo por todo lo que trae y del cual no me aburrí ni un santo segundo. Esto es básicamente todo lo que me gusta de Persona 5. Sin duda me trae muy bonitos recuerdos este palacio. Demasiados podría decir para solamente ser como una hora de juego. Bueno, ¿qué hay de las cosas malas en este juego? Este juego, claramente como cualquier otro, tiene sus errores, y este diría que se refleja principalmente en el guión, pues en el resto no le he visto lo malo a decir verdad. Y es el hecho de que hay ciertas cosas en este juego que me molestaron y no puedo ignorar. Claramente no es el juego perfecto, para nada, y aun si en gameplay y visuales se lucieron bastante con esto, no te niego que ciertos aspectos, dejando esta parte de lado, son una puta mierda. Y sí, me refiero al guión completamente. El juego está bien, no te lo voy a negar, pero estamos hablando del mismo juego que nos trae los Confidants. Una historia súper extensa, momentos muy buenos y muchas cosas de ese estilo. Que incluso, aún con esto, hay muchos detalles de personajes que me molestaron mucho. Por ejemplo, el villano principal. ¿Qué mierda? Seré honesto, no tengo ni puta idea aún de quién es el villano principal. Shido y Aldabaoth son ambos coño Akechi. En el anime estaba confundido y pensé que en el juego ya por fin me daría cuenta, pero coño, no fue así. Los tres son cosas que pues pasan de último momento y se me hace tan... repentino pues, que no tengo problemas que saquen cosas de la nada, pero coño, se me hacen unos villanos de mierda, en especial luego de pasar con otras cosas que hasta más peligrosos se me hacen. Dígase por ejemplo Medjay, el cual se veía más peligroso, con una persona anónima que descubrió sus contactos y afectaría a todo Japón si los Phantom Thieves no hacían lo que ellos pedían. Pero no, un detective frustrado, un político que quiere ganar, o un dios que es poderoso y toda la cuestión. Y a ver, a lo mejor estaría mejor si desarrollaban alguno antes. No sé, Shido, el tipazo Kei que apareció en una escena del restaurante. ¡Wow! Pero no me jodas, no es de lo mismo. No creo que alguien se acordara de una escena específica con un calvo cualquiera por tanto rato. Y sí, que es quien hizo que Luis Toro Daniel fuera culpado y todo eso. Pero es más una excusa para tener ganas de vencerlo que otra cosa. Y ya el Aldabaoth, no te lo voy a negar, estuvo mejor, mínimo con este sentí satisfacción al vencerlo. Y sí se sentía como un jefe importante, no como Shido que no lo hacía.
que incluso hasta pasar por Usai estaba 1000 veces más satisfactorio. Y Aldabaoth al menos tiene estas cosas de wow, Igor falso, no, los Phantom Thieves desaparecen, no, fusión memento. Pero va, no sé, no es que me llame tanto tampoco. Y además de los jefes, por ejemplo las misiones de mementos estarán bien, sí. Historias pequeñitas, leveleo y demás. Pero hay ciertas requests tan innecesarias. O sea, ¿por qué intentan reformar a un chico que usa trucos en videojuegos? ¿En serio? No sé, pero no creo que por usar trucos en el GTA San Andreas haya conseguido un palacio completo yo. O tal vez sí. Otra cosa sería un poco el cambio de ciertos personajes. Para ser más específicos, los principales. Phantom Thieves. Algunos están bien, pero a su vez siento que otros son muy estúpidos en ocasiones. Y no necesariamente es porque el personaje sea así, sino más bien porque cosas de la historia. Oh, que Ryuji murió, pero resulta que no. Wow, Morgana se molestó y casi muere, pero no pasa ni un mes y ya regresó al equipo. Y muchas otras cosas así. Y algo más, pero esto no es cosa del juego, sino mía. Los conceptos del palacio y así me gustan mucho. Y esto en especial con arcos como el de Futaba y el cómo cambian bastante las cosas ya establecidas antes. Y en verdad me duele un poco que no lo hayan usado más, no voy a mentir. El juego en sí está bien como está, pero ojalá variaran de vez en cuando como hicieron con este. No como con los demás, que es simplemente siempre vamos a cambiarle el corazón a este villano y conocer a alguien nuevo. Que sí, cambian algo en algo, pero la base sigue siendo la misma siempre. Pero bueno, ya creo que no tengo mucho más que decir. Persona 5 es sin duda uno de estos juegos que no voy a olvidar nunca. Fue uno que en el tiempo que estuve jugando disfruté bastante. E incluso si no jugué a ciegas la historia, revivir estos momentos de forma más detallada es tremenda experiencia. Todo lo que tiene que ver con la historia de Futaba, la Kalinkara Tashido, las historias que viví con mis personajes favoritos, en verdad es algo muy bueno. Persona 5 no será el juego perfecto, pero es uno que definitivamente me verán recomendando siempre. Tiene de todo lo que me gusta a mí, y la verdad el esperar años para jugar esto valió la pena. No habré jugado Royal, pero ya con el juego base puedo decir que es un juegazo todo y que definitivamente quisiera jugar su versión superior. Está lleno de temazos, historias, momentazos, todo. Vaya juegazo que es. Persona 5 es muy buen juego, de verdad, pues es un juegazo y el reconocimiento positivo que logra tener se lo merece. Eso sería todo de mi parte. Recuerden que el tema literalmente llamado Rivers in the Desert no tiene nada que ver con el palacio que tiene temática de desierto. Y eso me da tremenda rabia. Nos vemos. Quite while you're folded, you'll never see it coming. You'll see that my mind is too fast for eyes. You're done in. By the time it's hit you, your last surprise.